Bueno, buenas tardes. El motivo de asistir aquí es, entiendo, la experiencia que tenemos desde la Agencia Andaluza de la Energía en cuanto a actuaciones de eficiencia energética, de gestión energética en general y de centros educativos en particular, ¿vale? He estado leyendo el proyecto de ley, y estoy de acuerdo con todo el preámbulo de la ley. Es decir, yo creo que en los centros educativos andaluces hay que hacer actuaciones, hay que actuar, porque en muchos de ellos, que conocemos además, porque hemos hecho, como les digo, bastantes actuaciones, pues hay carencias importantes en cuanto a confort térmico y confort ambiental, Eso es una constante en muchos centros educativos andaluces. Yo, antes de entrar a dar un poco mi opinión, que supongo que es lo que esperarán oír del proyecto de ley que se está debatiendo, pues quería comentarles lo que estamos haciendo en cuanto a inversiones en centros educativos en la Agencia Andaluza de Energía, para que tengan una idea de hasta dónde llegamos, y después vemos hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Nosotros tenemos dos vías de acción ligadas a inversiones que se financian con fondos FEDER. Tenemos un programa, no sé si conocen la red de energía de la Junta de Andalucía. Por la cara veo que no. Sí. La red de energía de la Junta de Andalucía es una red que se creó en el año 2007. Es un proyecto, desde mi punto de vista, extraordinario, por los beneficios que ha aportado a la Junta de Andalucía, y hace actuaciones en todos los centros y en todos los contratos energéticos de las entidades que están adscritas a la red, que es toda la Junta de Andalucía y otras entidades voluntarias que se adhieren, ¿no? Entonces, desde ahí, desde la red de energía de la Junta de Andalucía, que gestiona la agencia, llevamos trabajando muchísimo tiempo, y ahora mismo tenemos un plan de inversiones en centros administrativos y sanitarios, fundamentalmente, de la Junta de Andalucía, ¿vale? Dotado con 24 millones de euros que pone la agencia y 6 millones de euros que se cofinancia por parte de los centros, sí, unos 30 millones de euros. En el año 2017 firmamos un protocolo de colaboración con la Consejería de Educación, ¿vale?, para actuar con 10 millones de euros en los centros educativos, ¿vale?, en los centros educativos, pero pertenecientes a la Junta de Andalucía, no los colegios, sino los institutos, ¿vale? Entonces, ese protocolo, que era una declaración de intenciones, tenía que fundamentar después en un plan de actuación con medidas concretas y, hubo ciertos problemas de gestión a partir del año 2017, problemas de plazo, problemas de ponernos de acuerdo quizás con los centros donde había que actuar, con la Agencia Pública de Educación, y se ha tardado bastante en madurar esos proyectos de inversión. Lo hemos retomado recientemente, cuando yo he ocupado el puesto de director gerente, se ha retomado porque entendíamos que había que hacer algo en los centros educativos, y el proyecto que hay encima de la mesa, que está en marcha, son actuaciones muy ligadas a lo que dice el proyecto de ley, que son instalaciones fotovoltaicas en una serie de institutos, fotovoltaica que va a permitir una optimización de potencia de los centros, que lo necesitan como el comer, y un cambio de toda la iluminación, que es uno de los consumos principales en muchos de los centros, de iluminación a LED en el instituto. Yo creo que es un proyecto en realidad, para la cantidad de centros que hay, que son unos 900 institutos en toda Andalucía, institutos, no colegios, colegios hay muchísimos más, como sabrán ustedes. Es un proyecto muy bonito. Es un proyecto muy bonito porque intentamos implicar al propio centro, al alumnado, incluso a las AMPA, que son las que están un poco más preocupadas con las actuaciones que se hacen en colegios, en los institutos en temas de eficiencia energética y renovable. Es un proyecto que en principio, si saliera bien, y seguro que hay financiación para ello, lo intentaríamos trasladar al resto de institutos en los que se pudiera, en todos no se puede, de Andalucía. Tenemos ya hechos los estudios, los plazos de amortización de las inversiones, y, como les digo, es un proyecto muy interesante y que está absolutamente ligado a lo que es el proyecto de ley que se está ahora mismo debatiendo. Eso en cuanto a edificios de la Junta de Andalucía. En cuanto a los colegios, tenemos una orden de incentivo
desde el año 2016, una orden de incentivo que no sé si conocerán, que es el Programa de Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía. Es una orden que tiene un presupuesto de 272 millones de euros, 272 millones de euros para invertir en muchísimas líneas de eficiencia energética renovable en todos los sectores, no solamente, o sea, ahí entra pues industria, la pyme, los servicios públicos, por supuesto, los particulares. Es una orden de incentivo muy completa. Dentro de esa orden de incentivo hay una parte que es para entidades locales. Y dentro de entidades locales el proyecto estrella es sin duda las actuaciones en colegios. Se han solicitado, por aquí tengo el último dato que me han pasado, se han solicitado 279 proyectos por parte de ayuntamientos con una inversión de cerca de 50 millones de euros y un incentivo concedido ya de 42 millones de euros. ¿Vale? Es decir, estas son las vías que tenemos ahora mismo de actuación en cuanto a centros educativos en la agencia. Una, desde Redeja, en los centros de la Junta de Andalucía, y otra desde la orden de incentivo solicitada por los ayuntamientos a través del programa de entidades locales dentro de la orden. ¿Vale? Eso es lo que hacemos hasta ahora. En cuanto a las observaciones a la proposición de ley, tengo aquí anotadas una serie de cuestiones que me gustaría detallarles y que me han llamado la atención. Quizás la primera está relacionada con el tipo de actuación que se proponen. Es una cosa que me extraña y no sé si en eso pues habrá habido algún comentario al respecto. Es decir, en todo el proyecto de ley que se está debatiendo, parece, en el texto, por lo menos a mí me ha parecido, que las actuaciones son renovables y bioclimáticas. ¿Vale? Eso es lo que parece, por lo menos en el 90%, hasta que uno llega hasta la última o penúltima página del texto, esas son las actuaciones que se proponen. Con esas actuaciones, que están muy bien y que en muchos centros darían muy buenos resultados, desde luego no se consigue ni de lejos un edificio de consumo casi nulo, de calificación energética A y con un 80% renovable. Eso es quizás lo primero que yo creo que deberíamos ser conscientes. O sea, con actuaciones bioclimáticas y con renovables no se consigue un edificio casi nulo y con calificación energética A. Tendrían que venir otra serie de actuaciones que al final del texto de la ley se citan. Se ponen ahí otras actuaciones o actuaciones relevantes y se habla de las envolventes térmicas, de las actuaciones o sea, una serie de actuaciones en todo lo que es adecuación de suministro, en equipamiento nuevo, que es fundamental, porque si no, no se van a... O sea, sin equipamiento, en cuanto, por ejemplo, equipamiento en clima, en los institutos no se van a conseguir los grados que pone el proyecto de ley, sin duda. O sea, hay que equipar los centros, si no, no se consiguen esos grados de confort. Entonces, eso es una de las primeras cosas que me llama la atención. Primero, que toda la ley habla de esas medidas concretas, pero después, al final, se citan esas otras actuaciones que en realidad son necesarias para conseguir lo que se pretende con la ley. ¿Vale? En segundo lugar, ya lo he dejado más o menos indicado, el llevar a cabo este tipo de actuaciones va a suponer un mayor consumo de los centros educativos. O sea, no pensemos que vamos a... O sea, esto al fin... Yo creo que todos somos conscientes. Es decir, el conseguir estos niveles de confort es como pasa en nuestras casas. El conseguir nuestros niveles de confort, esto requiere un mayor consumo energético. Eso no les quepa la menor duda. Seguro. Entonces, en relación a los comentarios que se hacen respecto a disminuir la huella de carbono y, pues, hombre, mayor consumo en muchos centros no va a poder ser renovable. En muchos centros no va a poder ser renovable. Por supuesto, al 80% van a tener que ser consumos tradicionales. Es decir, que eso no es inevitable. Es decir, que ahí habrá que analizar si realmente se quiere, con la proposición de ley, si realmente se quiere reducir la huella de carbono o no. Porque con los centros que tenemos aquí en Andalucía y con un mayor consumo es complicado, es bastante complicado. Después otra cuestión que no sé si hay alguna duda o algo, no sé si preguntan o me paro o a lo mejor son temas muy técnicos y no... Bueno, otra cuestión relevante es respecto a la definición que se hace de consumo casi nulo, de edificio de consumo casi nulo en la proposición de ley. Es una definición nueva, que yo al menos no conocía.
Un edificio casi nulo no es un edificio clase A y con un 80% renovable. La última modificación que hay del Código Técnico de Edificación, con un clase B ya puede ser edificio casi nulo. O sea que yo creo que eso habría que darle una vuelta, porque casi nulo no es A. Vamos, puede ser B, puede ser A y puede ser B. Pero la exigencia de A es muy alta, es muy alta. Yo sinceramente, y conociendo, yo he estado tanto en institutos como en colegios, y bueno, hay muchos centros que, vamos, prácticamente imposible que ese centro sea clase A, imposible. Vamos, habría que tirarlo y levantarlo de nuevo. O sea, un edificio de clase A es un edificio con unas condiciones energéticas óptimas. O sea, y sobre todo actuaciones que no son sencillas de realizar, porque hay que cambiar toda la envolvente del edificio. O sea, un edificio clase A es prácticamente una caja aislada, independientemente de, siempre se nos viene a la cabeza lo de renovables y tal, pero que el edificio clase A no solamente eso, quizá lo más importante sea el aislamiento, las cubiertas, todo el tema de envolvente del edificio. Y eso, que ya lo comentaré después, la inversión para los... Yo todavía no tengo claro cuál es el inventario, mira que le hemos dado vueltas allí, el inventario cerrado de colegios, institutos. Los institutos sí, porque pago yo la factura pasa por mí, ¿vale? Sé que son los 900 y pico que hay, pero colegios son, creo que más de 5.000 los que hay. Entonces, presupuestariamente, trasladar este tipo de actuaciones para alcanzar un edificio de clase A casi 6.000 centros, eso no tiene precio. O sea, y la inversión es altísima. Entonces, eso yo creo que también hay que tenerlo en cuenta, porque en la proposición de ley no aparece. Yo creo que se alarga el plazo en cuanto a decidir cuánto cuesta todo esto, y esto vale mucho dinero. Es decir, cumplir lo que pone aquí, aparte de que sea muy complicado, en muchos centros es imposible. Aparte de eso, la inversión es altísima, y eso yo creo que habrá que valorar de dónde, o sea, cómo se financia, desde el punto de vista económico. La instalación de nueva, esto también es importante, y es que todo lo que sea climatizar muchos de estos centros, como les decía, va a requerir instalar máquinas de climas que va a hacer que haya que incrementar bastante la potencia de muchos centros. La potencia contratada que tienen los centros es relativamente baja. O sea, para las dimensiones de un instituto, por ejemplo, la potencia contratada es pequeña, la potencia eléctrica contratada es pequeña para el volumen que tiene. ¿Por qué? Porque el consumo que tienen muchos de ellos es de iluminación, poco más. Bueno, iluminación y los temas de ordenadores y tal, pero bueno, que eso en realidad no tiene la carga que pueda tener una climatización de todo el centro. Climatizar el centro va a suponer incrementar la potencia contratada bastante, pero no solo eso. Eso también tenemos, vamos, a lo mejor parece que estoy poniendo muchas pegas, pero yo es que es para que conozcan un poco la realidad de cuando uno va a actuar en un centro de este tipo, ¿vale? Incrementar la potencia supone una hipoteca para el presupuesto del centro importante. Nosotros lo que estamos intentando es siempre, y lo hacemos continuamente con los centros educativos y con todos los centros de la Junta de Andalucía, reducir la potencia. Incrementar la potencia es un coste muy alto dentro de la factura. En este caso, los institutos suelen ser 3.0, 3.1. Puede suponer en la factura pues el 40, casi 50% de la factura eléctrica. Incrementarlo supone, como digo, una hipoteca elevada para presupuestos que, vamos, según tengo yo conocimiento por las charlas que he tenido con los directores y tal, en muchas ocasiones los presupuestos de los institutos pues están bastante limitados. Entonces, esto es una hipoteca que también tenemos que tener en cuenta. Pero no solo esto, sino que incrementar la potencia en muchos de los centros va a suponer tener que adecuar los cuadros eléctricos y las instalaciones de los centros. Muchos centros, los cuadros eléctricos son para verlos, muchos, no todos, pero hay muchos que va a haber que adecuar, y eso es una inversión importante en cuanto a la adecuación de las instalaciones para evitar cualquier riesgo cuando entren en carga la nueva potencia contratada, ¿vale? Eso es una cuestión que también
que también habría que tener de acuerdo, en mente. Otra cuestión que tengo aquí señalada es que me ha llamado la atención en la proposición de ley. Estando de acuerdo, como les he dicho, que hay que actuar y con todo el preámbulo del proyecto de ley, no veo muy adecuado la generalización que se hace en la ley. Es decir, aquí parece que se va a hacer un muestreo de centros, creo recordar que era un 15% el que se citaba. Yo creo que eso que sería un trabajo casi en balde, porque al final, incluso siendo de la misma zona climática y, incluso estando relativamente cerca, las actuaciones que se lleven a cabo en un centro dependen mucho del centro, de la orientación, de las condiciones de cómo se haya construido, depende de tantas cosas que es muy complicado, y sobre todo trasladarle esta complicación a los gestores de estos centros, decidir qué actuaciones se hacen y qué actuaciones no, porque estando centros uno pegado al otro, puede que las mismas medidas no sirvan para uno que para otro. La generalidad, yo creo que aquí no sería buena compañera de viaje, sino que habría que hacer estudios específicos prácticamente casi de centro a centro, casi de centro a centro, con lo que ello implica, pero para hacerlo bien habría que hacerlo así, desde mi punto de vista. Bueno, vale, lo del esto ya lo he dicho. Los plazos también, los plazos hay que darle una vuelta, desde mi punto de vista, y con la experiencia de lo que supone hacer actuaciones en centros educativos y la gestión que eso lleva detrás, no por la que la haya llevado yo, sino porque la haya llevado la Consejería de Educación o la haya llevado la Agencia Pública de Educación, pero los plazos del proyecto de ley hay que darle una vuelta importante. En estos plazos, con estos plazos no se llega, desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión. Sin duda, una cuestión que yo creo que también sería, supongo que esto se podrá valorar y se podrá añadir. Como todas las leyes son, yo entiendo que son generales, son bastante generales, pero aquí es que es demasiado general. Yo creo que quedan muchas cosas un poco sin definir, prácticamente nada, en cuanto a competencias, en cuanto a criterios, a priorización de esos criterios, a los recursos necesarios, como ya he comentado anteriormente, y yo creo que esto necesitaría un reglamento que desarrollara la ley, sin duda, porque ahora mismo está todo muy, muy abierto. No sé si estará previsto o no, pero yo, como no lo he visto, desde luego algo hace falta, porque con esta ley solo no... poco. Bueno, y básicamente lo del presupuesto, que ya lo he comentado antes. Nosotros hemos hecho una valoración, porque claro, es muy difícil hacer una valoración de es muy difícil, cuando entramos en... Lo que pasa es que a mí, como les decía al principio, a mí no me ha quedado claro, leyendo el proyecto de ley, si realmente lo que se van a hacer son actuaciones bioclimáticas y renovables o si se va a hacer algo más. Yo entiendo que para conseguir los objetivos que se pretenden hay que hacer algo más, y hay que meterse en actuaciones con presupuestos elevados, ¿vale? Nosotros hemos hecho una tentativa de hacer una valoración más que nada para que tengamos un orden de magnitud sujeto absolutamente a la mayor crítica, porque esto es como una bola de cristal, Esto es como una bola de cristal porque es muy difícil para un solo centro, sin visitar el centro, para 2.825 centros, como nosotros hemos intentado calcular, pero es un poco por tener orden de magnitud. A nosotros hemos hecho ese análisis como punto gordo, insisto que es como punto gordo, viendo las aulas que tienen los centros, según el inventario que nosotros tenemos, para 2.825 centros de titularidad pública, contando las aulas y contando por metro cuadrado el coste para que fuera de clase A, lo hemos calculado para que fuera de clase A. Clase A tiene un rango de inversión entre 400 y 1.000 euros el metro cuadrado, si no hay problema, 400. Yéndonos al rango bajo y contando el número de aulas que hay en esos 2.825 euros, el presupuesto nos sale casi 1.250 millones de euros. 1.250 millones de euros en un cálculo, como les digo, de punto gordo pero bueno, para que tengamos una idea de lo que costaría este tipo de actuaciones.
Bueno, y ya termino, porque ya me estoy quizás pasando. Como les decía, nosotros en la agencia llevamos mucho tiempo trabajando en edificios en general públicos, y en concreto en esto hemos trabajado además de la mano de APAE. Creemos que es necesaria la actuación, vemos que hay que hacerla quizás más ordenada, con mayores plazos, intentando calibrar bien las medidas que se van a acometer, no yendo a generalidades, sino yendo a particularidades de los centros. Y bueno, y desde la agencia, como hemos hecho siempre, cualquier cosa o cualquier proyecto de este tipo, porque además nos encanta este tipo de trabajo en los centros, pues estamos encantados de acometerlo de la mano de quien haya que acometerlo. Es decir, porque es un proyecto necesario, pero que yo creo que hay que darle una vuelta y pensarlo bien, Y nada más. No sé si tienen alguna duda o... Bien, pues muchísimas gracias. Le traslado el agradecimiento